Bueno, lo que decíamos es que año con año tenemos esta tradición de cerrar nuestras actividades con la conferencia de la Estrella de Belén. El ingeniero se esforzaba cada año por presentarnos información al respecto. Estamos oyendo aquí, la de aquí. Y yo recuerdo, todavía me tocó verlo preparar varias de sus conferencias de la Estrella de Belén, y la verdad es que le dedicaba un tiempo impresionante, un esfuerzo increíble, porque lo que decía es, bueno, de alguna manera voy a decir lo mismo, pero este año tengo que decir un poquito más. Esa era como que su idea. Y en esta idea de cada año como que ir diciendo algo más, pues bueno, nosotros los astrónomos podemos hacer referencia a la parte astronómica, pero también queremos hacer referencia a la parte teológica. Y en ese sentido, pues hoy tenemos a un invitado muy especial, el padre Antonio Escobedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, bienvenidos nuevamente, y antes de dar la palabra al padre, le voy a ceder el micrófono a Gerardo, para, como es costumbre también, leer una breve reseña de nuestro expositor. Bueno, perdón, estamos aquí solucionando un par de problemillas técnicos de la modalidad híbrida. Ustedes comprenderán que bueno, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse a todo, ¿no? La vida es adaptación. Entonces, pues le agradezco mucho al padre Antonio Escobedo. De hecho, me siento muy honrado, dice Tony, el padre Tony. Le quiero agradecer a Mariana por habernos contactado con el padre Tony. Muchísimas gracias por esta conferencia. Y bueno, como decía Lore, cómo hablar de un tema sin repetir, sin repetir, sin repetir. Le hemos tratado de dar varios enfoques a este fascinante tema de la Estrella de Belén, y entonces por eso tenemos un especialista en la Biblia, porque pues es de donde tenemos testimonio, ¿no? De esa estrella. No hay ninguna otra mención en otro lado. Entonces, pues es interesante, ¿no? Lo que nos platicará el padre Tony. Pues voy a leer rápidamente una semblanza. El padre Antonio Escobedo, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 30 de septiembre de 1976. Miembro de la Congregación de la Misión, mejor conocidos como Padres Vicentinos, de la provincia de México. Ordenado sacerdote el 24 de junio de 2005 en Lagos de Moreno, Jalisco. Actualmente es formador en el seminario de la etapa de teología de su congregación. Culminó sus estudios de licenciatura en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, Italia, en el año 2013, con la tesis dirigida por el doctor Craig Morrison, 1000 igual a 10,000, el inicio de la rivalidad, análisis narrativo de 1 de Samuel 18:6-9. ¿Sí lo dije bien? Pero, sí es Samuel, ¿verdad? Después realizó estudios en arqueología y topografía en Jerusalén, en École Biblique et Archéologique Française de Jerusalén, y Studium Biblicum Franciscanum en el 2013 y 2014. Realizó sus estudios de doctorado en teología con especialidad en Sagradas Escrituras en la Universidad Eclesiástica San Damaso en Madrid, España. Se tituló en 2019 con la tesis titulada Rasgos Cristológicos de las vestiduras de Jesús en el Evangelio de Lucas, dirigida por el doctor Andrés María García Serrano. Padre Tony, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y ahora sí le cedemos el micrófono. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Lore, muchísimas gracias por esta invitación. Qué honor poder compartir con todos ustedes esta parte de la Biblia que me apasiona. Padre Antonio Escobedo, Padre Tony para los amigos. En lo que pueda ayudarles, para servirles. No me pidan dinero prestado nada más, por favor. Aparte que soy de Monterrey, pues peor la cosa, ¿verdad? Sí. Les invito a ver este pasaje de Mateo, capítulo 2, primeros 12 versículos, donde aparece esta estrella de Belén, junto con aquellos magos, María, José y el pequeño que ya han nacido. Sin más preámbulo, vamos a entrar.
algunas notas metodológicas. Voy a tomar este texto desde el punto de vista narrativo, no tanto el histórico crítico ni otra metodología. Voy a buscar sobre todo el método narrativo, es decir, qué me dice el texto y qué puedo sacarle al texto de sí mismo. Desde el mismo Mateo, ¿qué nos puede comunicar él? La narrativa funciona con mucha imaginación. El autor siempre va a crear una historia y él es el dueño de esa historia. Por lo tanto, él puede hacer y deshacer como se le antoje. Desde el punto de vista externo va a haber cosas que son ilógicas, pero desde el punto de vista interno en la narración, todo es coherente y todo se vale siempre y cuando el autor respete las reglas que tal vez él mismo ha marcado o que la literatura ha marcado. Les platico una anécdota. Cuando yo estaba pequeño, mis primos me invitaron a pescar ahí en la presa de la Boca, cuando tenía agua la presa de la Boca. Yo pues soy niño de ciudad, entonces pues no conocía mucho de eso y pues agarré un pescado, pero así pequeñito. Yo pues muy emocionado porque nunca había pescado. Entonces voy con mi papá y le platico y pues mira mi pescado, ¿no? Mi papá también se emociona y va con mi mamá y le dice, no, hombre, Tony agarró un pescado, pero que qué bárbaro, mira, orgulloso que sea mi hijo, ¿no? Mi mamá va con mi abuelita y le platica también. No, hombre, Tony agarró un pescadote, pero comió él, sus primos, sus tíos, ¿no? Ese es mi hijo, ¿no? Mi abuelita pues va con las comadres. ¿Y qué les platicó? No, hombre, ese pescadito terminó convirtiéndose casi en una ballena. ¿Están diciendo mentiras mi mamá, mi papá, mi abuela? No, están contando su experiencia, sus emociones y la vivencia que ellos tienen sobre lo que yo viví. Si se fijan, parten de un hecho real, algo que sucedió, y lo transforman para transmitir este mensaje o lo que ellas están sintiendo o viviendo. Esto nos lo vamos a topar en el mundo bíblico y sobre todo en los evangelios, porque no nos están transmitiendo historia ni historiografía. Qué aburrido, ¿no? ¿A poco nos gusta la historia o la historiografía? Los evangelistas están transmitiendo un mensaje querigmático de la presencia de Dios en nuestro mundo y lo que ellos vivieron al toparse con este Dios. Por lo tanto, va a haber muchas exageraciones y va a haber datos imprecisos, porque no nos están dando historia, están dándonos una narración querigmática. Vamos a ver este cuadro, les invito que nos va a dar de pauta también de la metodología para entrar ya de lleno al texto de Mateo. Este cuadro es la Anunciación, es un retablo realizado por el pintor toscano, mejor conocido como Fra Angelico. Está realizado en oro. Vayan viendo los detalles mientras yo les narro un poquito de la historia de este cuadro. Fue pintado allá por el 1425, 1426, para la iglesia del convento de Santo Domingo de Fiesole, Italia. Actualmente se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Consta de una escena principal con el tema de la Anunciación y después tiene 5 pequeñas escenas más en la parte inferior. Ahorita nos vamos a enfocar en el cuadro principal, en la escena central. Observen cómo la mano del Padre surge de ahí. En el ángulo izquierdo se ve esta mano, de ella sale este rayo de luz dorada que viene directo hacia la parte derecha donde se va a encontrar la Virgen. En este rayo va viajando el Espíritu Santo en una forma de paloma, atraviesa todo el cuadro dirigiéndose directamente al corazón de María. Este motivo realza el amor que subyace en toda esta obra. Observen que tanto ella como la figura del ángel son 2 personajes rubios, de piel blanca, manos finas y muy alargadas. El ángel, precioso, vestido con un traje color de rosa, franjas de oro, ceñido a la cintura, y de él caen grandes pliegues hasta los pies. La Virgen María pues no se queda atrás. Está sentada a la derecha del cuadro, lleva una túnica color rosado, un manto azul ultramar, se muestra sentada con los brazos cruzados sobre su pecho, un gesto de saludo, de ligero sobrecogimiento por la aparición del arcángel que le anuncia la trascendencia de este mensaje. El ángel también cruza los brazos sobre el pecho de un saludo respetuoso.
Sobre la pierna derecha de la Virgen está un libro abierto. Indica que ésta se encontraba leyendo y meditando las Sagradas Escrituras en el momento que se le aparece el ángel. Vean el techo precioso, este mármol abierto. Recuerda el Hospital de los Inocentes, que fue construido por un amigo de Fra Angelico, el señor Brunelleschi. Apreciamos arcos de medio punto, descansa sobre finas columnas blancas, tiene bóvedas de artista con el color azul celeste, pequeñas estrellas de color oro. En la fachada del pórtico hay un medallón con la figura de Dios Padre. Algunos piensan que se trata del rostro de Jesús como una premonición. No sabemos exactamente de quién de los dos sea, pero bueno, es algo divino ahí. En el vergel está esta imagen bellísima, Adán y Eva, que son expulsados del paraíso, el ángel que los está cuidando para que no se les vaya a ocurrir regresar, ¿no? Sino pobrecitos de ellos. Su expresión es de sufrimiento, de sumisión, de arrepentimiento. Están expulsados. Bien. A nivel histórico, si vemos este cuadro, no nos ayuda del todo. Hay muchísimas incoherencias. María no era güerita, creo yo, ni el ángel tampoco. El libro que tiene en la pierna, bueno, la imprenta fue inventada varios siglos después de que ella recibe este anuncio. No creo que haya vivido en una casa tan bonita nuestra madre. Observen cómo a nivel histórico hay muchas incoherencias, pero a nivel teológico es precioso. Es un cuadro que nos anuncia la llegada del Mesías, está siendo expulsado Adán y Eva y se presenta aquí la nueva Eva. A nivel histórico este cuadro no nos ayuda, pero a nivel teológico es formidable. Algo así sucede con los evangelios. Hay muchas incoherencias, hay datos que no coinciden, que no concuerdan a nivel histórico o geográfico, pero a nivel teológico son fantásticos. Con este preámbulo vamos a entrar de lleno al texto de San Mateo. Lo vamos a ir leyendo y les voy a ir haciendo algunos comentarios y después ya platicamos. Gerardo, si me ayudas por favor a leer el texto. Voz de Ángel Gabriel. Ah, caray. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Bien. En Belén de Judea, los magos llegan a Jerusalén después de haber nacido Jesús. No alcanzaron a llegar para el momento que nacía, llegan después de que nace. En Belén de Judea es la primera ciudad que menciona Mateo en todo su evangelio. Esto ya nos indica la relevancia que quiere darle a la ciudad. En otros lugares se le llama ciudad de David, pero lo que más importa es que vienen de oriente estos magos que llegan a Jerusalén. No dice exactamente a qué parte de Jerusalén llega. Podemos suponer que es el palacio de Herodes porque después van a estar dialogando con él. Pero simplemente dicen, llegan a Jerusalén. ¿Dónde está ubicado esto? Vamos a ver el mapa. Con la ayuda de la realidad virtual, hacemos un viaje veloz hacia Jerusalén. Si tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, por favor, no pierdan esa oportunidad. Vale la pena ir a recorrer esos lugares santos. Y si van, me llevan, por favor. Yo les digo dónde está cada cosa para que no se pierdan.
Les comparto este otro video, es en tercera dimensión, que nos daba la geografía y la orografía de toda esa zona. Y así ubicamos dónde está Jerusalén y Belén, que es donde Mateo nos está ubicando. De este mapa me interesa resaltar las dos ciudades donde nos encontramos. Jerusalén está justo donde inicia el Mar Muerto, 40 kilómetros hacia el oeste y un desnivel de 1000 metros de diferencia. Es pesadito subir, 40 kilómetros y subida, 1000 metros. Pero cerquita de ahí está Belén, a 8 kilómetros. Es bonito en estas épocas hacer el peregrinaje, irse caminando de Jerusalén a Belén, ir cantando villancicos, rezando. Es padre, 1 hora y media de recorrido. Atraviesa uno el checkpoint ahí de Palestina y a unos pasos está la iglesia que se conmemora el nacimiento de Jesús. Bien, están aquí estos magos, aparecen. Hacen la suposición natural de que el nuevo rey nacerá en la ciudad capital, de lo más obvio, ¿no? ¿Dónde va a nacer el niño? Pues en la ciudad más importante, Jerusalén. Y llegan ahí. El hecho de que hayan venido a Jerusalén en lugar de Belén sugiere que no interpretaron bien la referencia de la estrella. Como que el GPS medio les falló. No había Google Maps en aquella época y la estrella como que se les desvió y al final no llegan a Belén sino a Jerusalén. La palabra magos tiene 4 significados en el mundo bíblico. Primero, miembros de una clase sacerdotal, poseedores de conocimiento sobrenatural, mago como hoy lo entendemos, como un hacedor de trucos, o también un engañador o seductor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la palabra se refiere a los poseedores de sabiduría secreta, y en nuestro pasaje probablemente connota a unos astrólogos, es decir, hombres que adquieren una visión especial de los asuntos del mundo a partir de la observación de planetas y estrellas. De ahí la traducción común de sabios. Hay mucha discusión sobre quiénes pudieron haber sido estos personajes. Creo que lo que está en la mente de Mateo es que son los gentiles, aquellos considerados ajenos a los propósitos de Dios, exigen una apertura a los propósitos de Dios. Ven qué hermoso. Mateo está abriendo la concepción de la salvación. Ya eso no solo es a los judíos, sino a aquellos que ni siquiera tenían posibilidad de entrar. Entran aquí los magos y entramos todos nosotros, ahí junto con ellos. Solo la tradición cristiana designa a estos magos como reyes, el número de 3, porque corresponden a los 3 dones, oro, incienso y mirra, que aparecerá más adelante. Entonces, pues son 3 regalos, pues 3 reyes, ¿no? Para que no vaya nadie con las manos vacías. Otra referencia que nos da Mateo es en tiempos de rey Herodes. Herodes el Grande está a la vista aquí, y dado que su muerte ocurrió en el año 4 antes de Cristo, pues entonces el nacimiento de Jesús tiene que ubicarse antes. La discrepancia con la numeración de los años por la designación antes de Cristo, pues resulta un error del erudito del siglo VI, Dionisio Exiguo, quien fue responsable de hacer los cálculos que alejaron al mundo occidental para fechar según el año posterior a la fundación de Roma. Es un pequeño error en cálculo y que lo tenemos todavía hasta este momento. El primer título que se le da a Jesús es el Rey de los Judíos. Aquí tiene un significado completamente mesiánico, obvio. Como se puede ver en la reformulación que Herodes va a hacer en la pregunta más adelante. ¿Dónde nacerá el Cristo?, pregunta Herodes. Recordemos que Cristo significa ungido, y con esto se cumple la promesa a David, esa que había asegurado que su reino no tendría fin y que de su descendencia nacería un rey, el verdadero rey. Y hemos visto su estrella en el oriente. Y es aquí donde nos interesa detenernos.
esta estrella? ¿De dónde surge? ¿Cuál es? Ha habido muchas hipótesis al respecto. Las más conocidas dicen que es una estrella relacionada con un fenómeno astronómico, con una conjunción de planetas, Júpiter y Saturno en este caso. De hecho, según la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, durante los meses de 2020, Júpiter y Saturno tuvieron su máximo acercamiento aparente en la línea de la proyección visual desde la Tierra. Yo creo que ustedes me podrán dar más detalles sobre esto. También entiendo que una conjunción de Júpiter y Saturno no es algo excepcional, pero sí inusual. Puede darse 4 o 5 veces cada 100 años, pero en 2020 la alineación fue muy cercana y no se producirá otra conjunción similar hasta el año 2080. La anterior de estas características tuvo lugar en julio de 1623. Ustedes me corrigen si me equivoco en estos datos. Entonces, esta es la primera hipótesis que tenemos. Otra es que estos planetas, bueno, en línea con esta hipótesis, es que estos planetas se alinearon en el año 7 o 6 antes de Cristo en la constelación de Piscis. Y fue lo que hizo brillar esta estrella, que guiaron a los reyes, a estos magos. Otra hipótesis dice que pudo haber sido un cometa. Para ellos afirman que el cometa Halley pasó por el año 12 u 11 antes de Cristo. Otra hipótesis que he conocido es que es una supernova, es decir, una estrella en explosión. Otra hipótesis que también me topé es que había sido un ovni que se había movido por ahí, después se detiene y empieza a girar. Más difícil de creer esa hipótesis, ¿no? Vamos al versículo 3, a ver qué podemos encontrar sobre esta estrella, dependiendo de acuerdo al texto. Gerardo, por favor. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes. La especificación rey contrasta con la referencia que se le indica a los magos, a quienes se les habla del rey de los judíos. Obviamente no se trata del sucesor de Herodes, porque habla claramente que es de los judíos. Por lo tanto, no se trata del rey que pudiera haber sido impuesto por el imperio. La jurisdicción de este nuevo rey que está naciendo comprende solo a los judíos. De todos modos, Herodes se asusta. Y no solamente se asusta Herodes, también Jerusalén. Y no solo Jerusalén, se dice toda Jerusalén. Es raro esto. O sea, la presencia de Dios asusta. Pareciera que uno se pusiera contento cuando dice Dios viene, pero no. No está claro por qué toda la población se preocupa con Herodes. Digo, uno más bien esperaría que se regocijen ante la posibilidad de experimentar ya la liberación que tanto esperaban. ¿Por qué se asustan? Se hubieran puesto contentos como cuando meten un gol a selección, ¿no? O sea, gritan y corren y de festejo. O se asustan. Se asustan. Más adelante, al final del Evangelio, la ciudad va a volver a asustarse por la entrada triunfal de Jesús. Se asustan cuando Jesús aparece. Es rara esta reacción del pueblo. Gerardo, por favor, versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Estos expertos son precisamente las personas que uno esperaría que consultara Herodes. O sea, seguramente habrían compuesto una parte importante del Sanedrín, pero no se trata de una reunión de este cuerpo en sí. Falta la referencia a los ancianos para poder juntar todo el Sanedrín. Pero aquí volvemos otra vez con la palabra el Cristo, el Mesías. Es la interpretación correcta del rey que están buscando los magos. Es el rey escatológico de los judíos. Están dando la identidad precisa de este niño. ¿Dónde tenía que nacer el Cristo? Lo que nos sorprende aquí es que es Herodes el que lo está reconociendo. Como si implícitamente ya descubrió quién es su rival. Vamos con el versículo 5, por favor. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. No solo los expertos sabían que el Mesías nacería en Belén, era algo conocido entre el pueblo creyente. De hecho, cualquier judío bien instruido en la Biblia, pues sabía que el niño tenía que nacer en Belén, o que este nuevo rey tenía que nacer en Belén. Pero aquí es comprensible que Herodes desee pues tener una respuesta autorizada.
no de cualquiera, sino de los expertos, para no equivocarse. Versículo 6, por favor. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Esto nos recuerda ya a David. David como el pastor supremo. Y ahora viene otro pastor. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que habría aparecido la estrella. En secreto, todo en secreto. Ya saben que los planes malévolos se traman en secreto, que nadie lo sepa. Tal vez puede estar diseñado aquí para evitar que alguna persona vaya a decirle a los magos sobre la traición de Herodes. ¿Sería que ya Herodes sabía lo que iba a hacer con los niños? ¿O con lo que iba a pretender hacer con todo Judea, los pequeñitos? En secreto, tal vez para que no vayan después con el chisme con los reyes y les digan, mira, Herodes va a hacer esto. Entonces, desde aquí vaya todo calladito, que nadie sepa. Y aparece la estrella de nuevo. Observen cómo Mateo refiere constantemente la estrella, la estrella, la estrella, la estrella. Y entonces, Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con cuidado al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. con cuidado, con cuidado. Parece que es una cuestión innecesaria que refiere a Herodes, pero refleja la misma gran preocupación que ya habíamos visto en el versículo anterior. Ahora, vean qué bonito, le llama a Jesús el niño, en el griego es paidion, sería el niño muy pequeño, el pequeñito, el chiquito, le podríamos decir, el bebé. Y Herodes dice, para que también venga y lo adore. Puro cuento, ¿verdad? Puras mentiras. Ya desde la antigüedad había corrupción y había siempre este deseo de poder, no es algo nuevo. Quiere engañar a los magos. ¿Y qué pasa entonces? Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué emoción! O sea, vieron la estrella de nuevo. Fantástico. Se les había ocultado y vuelve a aparecer. ¡Qué hermoso! Vamos a tenernos aquí un momento. La descripción de la estrella en este versículo dificulta la explicación de esa estrella como un fenómeno astronómico estrictamente natural. Por eso me parece difícil de aceptar las hipótesis que habíamos presentado hace un momento. La conjunción de planetas, un cometa, la estrella supernova, todas son posibilidades muy interesantes, pero al final pues no nos ayudan a entender el mensaje ni el texto. Cada hipótesis me parece interesante, pero es imposible o casi imposible que estos fenómenos tengan que ver con la estrella de Oriente que vieron los magos, sobre todo porque en el versículo 9, que acabamos de leer, dice que la estrella vuelve a aparecer y va delante de ellos y luego se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Ninguno de los fenómenos astronómicos anteriores es capaz de moverse y detenerse en un determinado lugar. Un cometa se mueve, pero no se detiene, mucho menos en un punto concreto. Los elementos de la estrella que entran en explosión se reparten por todo el universo, pero siguen su camino y no se detienen. Los planetas igual, ambos se acercan, llega un momento en que comienzan a alejarse, pero nunca se detienen. Los tres fenómenos astronómicos se mueven de una u otra manera, pero jamás se paran, mucho menos en un lugar específico que menciona Mateo, tal como esta estrella de Oriente. Cuando empezamos a explicar este fenómeno, cómo pudo haber sido, y buscar una respuesta coherente, pues nos perdemos de lo que nos quiere mostrar Mateo. Volvemos como la imagen de Fray Angélico. A nivel histórico estas imágenes son pobres, pero a nivel teológico son riquísimas. Cuando buscamos una explicación natural, nos lleva a perdernos del significado teológico que es el más profundo. El otro día, cuando andaba estrenando este celular, que es así medio fresita y medio de los buenos, pues tomé fotos muy, muy padres y se las quise mostrar a uno de los padres de ahí del seminario. Y cuando yo le muestro la foto, el padre, en lugar de estar viendo lo que yo había tomado, se quedó viendo el celular. Digo, no te estoy presumiendo mi celular. Quiero que veas la foto que tomé. Cuando nosotros empezamos a buscar explicaciones de todo este tipo, estamos viendo el celular y no la foto.
Entonces, queremos entrar a ver la foto, a ver qué nos quiere decir, qué mensaje nos está transmitiendo. Así allá vamos. Retomemos el mundo de la narrativa. Padre, ¿es que la Biblia dice mentiras porque entonces estos fenómenos, esa estrella no apareció? No. La Biblia cuenta historias. El mundo judío prefiere narraciones más que razonamientos lógicos y bien estructurados. Si yo voy con un niño judío y le digo, ¿qué pasa si tú dices mentiras? Él no me va a empezar a dar un discurso. Él me va a contar el cuento de Pinocho, por ejemplo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pues tampoco va a empezar a dar consejos. Me platica el cuento de Caperucita o de la Bella Durmiente. Ellos cuentan historias. Es este mundo bíblico donde estamos metidos. Es el mundo de la narrativa. Y para esto quisiera que viéramos los cortos de esta película. A mí me encantan las películas de acción. Si yo les digo Rápido y Furioso, ¿qué les viene a la mente? Carros, chicas guapas, chicos guapos, balazos. A veces no me gusta ir con amigos a ver este tipo de películas porque siempre hay uno que dice, ay, eso no es verdad. Ay, eso no es cierto. Ya lo sé, o sea, ya lo sé. Si quisiera ver algo real, pues vería un documental de la Ford o de National Geographic, ¿no? Aquí voy a ver balazos y vueltas y velocidad y una que otra chica también. ¿Por qué no se muere el protagonista? Bueno, ni siquiera se despeina. Bueno, está pelón, ¿verdad? Por eso no se despeina. Si se muere el protagonista, ¿qué pasa? Se acaba la película. Vean cómo el autor hace lo que quiere. Da 10 vueltas el camión, no le pasa absolutamente nada, apenas un rasguñito. Hay cuestiones que son ilógicas ahí, desde el punto de vista externo. Pero si entramos a la lógica de la película, es preciosa. Es padrísima. Bueno, yo me emociono viendo siempre estas películas. ¿Alguien va a ir a reclamarle al director de la película porque falsea la realidad? No, ¿verdad? Al contrario, que haga esto, lo felicitamos. ¿Alguien va a ir a decirle a Mateo, a reclamarle a Mateo el evangelista, oye, las estrellas no pueden funcionar así? No, ¿verdad? Desde el punto de vista externo es ilógico, pero desde el punto de vista interno hay coherencia. El autor puede manejar como quiera su relato, porque es su relato. Y él nos está transmitiendo, recuerden, emociones y vivencias. Entonces, él puede manejarlo como quiera. Ahora bien, si ya descartamos la posibilidad de que sea un fenómeno físico natural, ¿qué significa entonces? Vamos a echarnos un clavado al Antiguo Testamento, a ver si podemos encontrar ahí algún dato que nos ilumine a entender el significado de lo que Mateo probablemente quiso transmitirnos. Vamos al libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Es el oráculo de Balaam, hijo de Beor, que le dirige a Balac. Gerardo, ¿lo lees, por favor? Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Una estrella saldrá de Jacob. Aquí tenemos ya la palabra clave que nos puede iluminar, o que tal vez Mateo está tomando como referencia para su pasaje de los Reyes Magos. Vamos a ver quiénes son estos personajes que aparecen aquí. Es Balaam, vidente mesopotámico, y Balac, el rey de Moab. Fíjense que aquí el rey de Moab acude con este vidente porque quería pedir una maldición para los israelitas. Si no, hoy sería un monito, ¿no? Ponerle agujas o echarle incienso, no sé, para que le vaya mal. Entonces, es echarle mala vibra al enemigo. El vidente pues va con Dios y le pregunta, oye, ¿puedo ir o no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le digo? Y dice Dios, no, no puedes ir. Pero en la noche Dios como que cambia de opinión. Dice, bueno, mejor ve, a lo mejor igual y hasta el rey se convierte. Y entonces le da permiso de ir a Balaam con el rey Balac. Le dice, una condición, solamente vas a decir lo que yo te diga. Como que este Balaam era medio rollero,
más que yo, y dice Dios, el Dios le dice solamente, vas a decir esto, nada más. Balaam y Balac van a la ciudad de Kiriat Husot, ofrecen sacrificios y se le aparece Dios a Balaam. Ahí le dice dos oráculos que no le agradan para nada a Balac. Balac le dice, mejor vamos a otro lugar, a ver si hay en otro lugar con mejores ofrendas. Pues Dios cambia de opinión y hace que el pueblo perezca. El vidente, inspirado por el Espíritu de Dios, pronuncia este tercer y cuarto oráculo, en el que acabamos de leer es el cuarto oráculo, provocando que Balac se enfurezca. Al final el rey prefiere separarse del vidente. Ya sabe, ¿no? Si el gobernador no escucha lo que quiere escuchar, pues uno se puede meter en problemas. Entonces mejor corremos y cada quien se va por su lado. Vamos a leer con detalle este versículo donde aparece la estrella, que me parece que tiene relación con el pasaje de Mateo. Lo dividimos en tres partes, son claras las divisiones. Cada una de las partes está compuesta por dos líneas, están en paralelo. Observen cómo se van repitiendo las palabras con sinónimo. Lo veo, lo contemplo. Después está la contraparte, no ahora, no cerca. Vean cómo es el mismo campo semántico. Es una poesía. La estrella está en relación con el cetro. Jacob va a estar en relación con Israel. Recuerden que Jacob pelea con Dios en una noche. Cuando vence, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces es la misma persona. Estamos en sinónimos. Aplastará, derrumbará. Sinónimos. Moab y Set. O Sutut, algunas traducciones lo hacen así. Son pueblos enemigos. Entonces tenemos este paralelismo. Vamos viéndolo con detalle. La primera parte. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Es una parte poética, preciosa. Los dos verbos se repiten la misma idea, refieren a las actividades propias del vidente Balaam. Se necesitan ojos especiales para poder ver. Fíjense cuántas veces yo he escuchado que se dice, no, es que Dios no existe porque no lo veo. Bueno, hay muchas cosas que existen a pesar de que no las vemos, ¿no? La electricidad, por ejemplo. O sea, no la veo, pero sí percibo sus efectos por la luz, o por el micrófono que estoy hablando, o la computadora que está encendida. O sea, no la veo, pero existe. El pensamiento, o sea, no lo vemos, pero existe. El corazón, el amor, ¿no? Que no se vea no quiere decir que no exista, pero se necesitan ojos especiales para ver a Dios. Esto lo tiene el vidente Balaam, y de hecho por eso lo consulta el rey Balac. Aquí aparece el significado de la profecía para el futuro. Balaam está hablando de Israel, no como es ahora, sino cómo será. El profeta no está adentrando en el mundo de la promesa, de la esperanza, no ahora, no cerca. Vamos a la segunda parte. Aquí aparece la estrella. Es el tema que nos ocupa en este momento. Sigamos. Las palabras donde ahora ponemos nuestra mirada son en estrella y en el cetro. Dijimos que son una especie de sinónimos. Las palabras con las que inicia la línea corresponden una a la otra. Igualmente, las dos palabras finales corresponden a cada línea. Estamos en este sinónimo. Siguiendo esta lógica, podemos decir que estrella y cetro tienen que estar muy relacionadas. Creo yo que la palabra cetro nos ayuda a comprender el significado de la estrella. Cetro tendría que ser, por tanto, sinónimo de estrella. Ahora bien, si el cetro se levantará de Israel, podemos suponer con certeza que está hablando de un rey. Un rey es quien porta el cetro. Con esta deducción, lo primero que podemos ver es que nos encontramos dentro de un campo semántico de la realeza. Así, con estos elementos podemos concluir que la estrella también está hablando de un rey. Y por tanto, podemos deducir que estrella significa rey. Entonces, vamos a ver qué pasa si quito la palabra estrella y cetro y coloco la palabra rey. Como experimento, ¿no? Un rey saldrá de Jacob, un rey se levantará de Israel. Tengamos en cuenta que estamos delante de una metáfora. Seguimos en el lenguaje poético. En este caso se utiliza para hablar del rey del futuro. Hoy utilizamos de hecho esta metáfora para hablar de artistas o de gente famosa, ¿no?
Incluso decimos la estrella de cine. En aquel entonces se utilizaba para referir al máximo gobernante. Con esas categorías, hoy diríamos, por ejemplo, la estrella de Inglaterra para referirnos al rey Carlos, o la estrella de España, pues para hablar del rey Felipe. Esa es la connotación, el campo semántico donde nos estamos moviendo. ¿Quién es este rey? Es la siguiente pregunta que tenemos que respondernos. Jacob. Vamos a recordar que Jacob es hijo de Isaac, nieto de Abraham. Está considerado en la Biblia el patriarca del pueblo de Israel, dado que sus 12 hijos nacen de las tribus que luego constituirán las 12 tribus de Israel. Jacob después se convierte en Israel. Jacob nos recuerda este encuentro con Dios. No siempre es fácil encontrarse con Dios, incluso a veces hay que pelear, como lo hizo él. Y esta referencia del saldrá de Jacob en un futuro se levantará, probablemente nos está refiriendo a David. Y obviamente Mateo toma esta referencia, pero no para hablar de David, sino de Jesús, que es el Rey máximo, el Rey supremo. Entonces podemos empezar a advertir que esta estrella está hablando del mesianismo y del reinado de Jesús. Vamos a la tercera parte. Aplastará y derrumbará a Moab y a Sed. Medio sanguinario este Dios, ¿no? Medio cruel. Que no quede huella como la canción de Bronco. Nada. ¿Por qué tal exterminio? Porque nos encontramos en el mundo donde rigen las reglas de lo absoluto. Es todo o nada. No hay puntos intermedios. Se trata de la conquista de las ciudades que quieren la destrucción de Israel. La conquista se hace en nombre del Dios de Israel y debe destruirse todo cuanto no le pertenece. Hace falta despejar el campo para que el Dios de Israel ocupe todo el espacio conquistado. No valen parches aquí. Por tanto, la historia esencialmente es una celebración de la impotencia de los enemigos. Este profeta Balaam le está diciendo a Balac que Dios es el Dios supremo. La promesa hecha a Abraham incluye la tierra, una gran nación, una bendición, un gran nombre, bienestar para todos. Las preocupaciones de este Balaam que está pronunciando este oráculo son enfatizar que el Señor es el que controla los eventos y que Balaam es el verdadero profeta. Balaam se presenta aquí como el vidente mesiánico, una historia de reivindicación dramática de la independencia del profeta delante del enemigo que quería traicionarlo. ¿Qué podemos concluir entonces de este versículo? La historia es una poderosa celebración de la certeza del éxito de Israel. Su avance triunfal hacia la tierra prometida no puede ser detenido ni obstaculizado por estrategias de los adversarios. El control del Señor es tal que las peores cosas que pueden hacer los enemigos se convierten en un bien positivo a favor de Israel. Esta abrumadora confianza en el éxito del buen propósito de Dios persiste en la teología cristiana. La venida del gobierno de Dios al mundo que él hizo no puede ser impedida ni desviada por intrigas ni por artimañas de reyes ni gobernadores. Eso es lo que podemos concluir de este versículo y que nos va a ayudar para entender a Mateo. Regresamos con nuestro texto. Vemos el versículo 10, por favor. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Esta estrella nos lleva a Belén. Vamos a hacer unas imágenes de la iglesia, la basílica que conmemora este acontecimiento y ahorita seguimos con el texto bíblico.
Los reyes sienten esa presencia divina, la guía divina, de principio a fin. Y a punto de ver al niño, los reyes se regocijan de sobremanera con gran alegría. Fíjense cómo Mateo enfatiza todo en esa expresión. Es redundante todas las palabras. Ya de por sí que estaban regocijados, pues ya nos expresa gran alegría. Pero aparte le pone él sobremanera y luego aparte le pone gran, o sea, qué alegría. O sea, es mucho énfasis, está redundando en lo mismo. Como dirían hoy los policías, oríllese a la orilla, ¿no? Pero diría, oríllese a la orilla de la orillitita. O sea, ese es énfasis muy fuerte, alegría, pero gozo, pero grande, pero grandísimo. Es aquí donde encontramos el verdadero sentido de la estrella. Nos lleva a tener un gozo que no tiene comparación en todo el mundo bíblico. Cuando Mateo habla de la estrella que aparece, desaparece y luego se detiene, esta lleva a contemplar a la estrella verdadera, a la estrella que es más que todas las estrellas del universo, es más que todos los fenómenos astronómicos. La estrella no parece ser de esta realidad. Es un fenómeno que impresiona, que cautiva. Es imposible comparar cualquier fenómeno natural con la verdadera estrella. Por si fuera poco, esta estrella sigue teniendo vida. Todos los demás fenómenos tienen en algún punto donde mueren. Y la estrella de Oriente permanece, sigue dando vida, sigue firme en el lugar donde está Jesús, la luz del mundo, la estrella de Oriente del mundo. ¡Qué belleza! La estrella aparece para recordarnos que Dios nunca nos deja solos en nuestra búsqueda. Siempre se manifiesta cuando menos lo esperamos y donde menos lo esperamos. La guía divina nos permite concluir nuestra búsqueda y encontrar al niño. Y entonces, Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. están en la casa. Parece que Mateo no conocía bien la tradición de Lucas, que dice que el niño nació en un pesebre, en un establo. Así como tampoco conoce, o parece que no conoce que María y José vivían en Nazaret, no en Belén. Este pequeño se describe con su madre, la que lo cuida. En silencio está José. Coincide con la importancia central de María. Retrata gráficamente la costumbre oriental de reverencia. Estos reyes caen en el suelo con la cabeza abajo, significa el homenaje y sumisión. Y entonces estos reyes abren sus cofres. El significado de esto, oro, incienso y mirra, creo que ya parece secundario. Son preciosas, no son cosas tampoco extraordinarias, pero sugiere que los magos podían dar esos obsequios. Tenían cierta riqueza. ¿Qué significan? Me parece que ahora es irrelevante, porque encontramos a la verdadera estrella. Hay que voltear a ver con fe la audacia de estos hombres para ir a un lugar tan lejano a buscar a alguien que ni sabía nada solo por fe. Qué aventura ir a buscar a alguien en estas condiciones. ¿Estamos listos nosotros para hacer esta aventura? ¿Qué llevamos nosotros en la valija para darle a Jesús? Y le adoran. La imagen podría compararse con la emoción de aquel que encuentra el tesoro escondido, la perla que menciona Mateo en su evangelio. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que cuando alguien lo encuentra, vuelve a esconderlo y tanta alegría tiene que vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este es el reino de los cielos. Cuando se encuentra la perla de gran valor, se vende lo que se tiene y se compra. Los magos encontraron su tesoro escondido. Han encontrado la perla de gran valor. Es tanta la alegría que lo dan todo por este tesoro, el tesoro del reino de los cielos. Los magos están alegres por haber encontrado al niño, al rey de los judíos. Los magos están alegres por ser testigos de este rey que acaba de nacer. Hoy podríamos preguntarnos si somos capaces de reconocer en los planes de Dios la inmensa alegría de encontrarnos con Jesús, la inmensa alegría de haber trabajado por un sueño y que al final todo haya valido la pena, la inmensa alegría de haberlo apostado todo y de haber recibido más, la inmensa alegría de ser parte de esta historia de la salvación. Esta es la consecuencia de haber vivido la fe, la confianza total en Dios, en su estrella. Su opuesta trasciende a la alegría, los llena de gozo inmenso. Los magos después siguen apareciendo y se van por otro camino a su casa.
Yo quisiera preguntarnos, ¿por qué Jesús nace como un bebé? Pudo haber nacido como un guerrero poderoso. Creo yo que para no asustarnos. Solo un bebé puede despertar los sentimientos más profundos del ser humano. A veces es lo que necesita nuestro corazón para seguir adelante. En una ocasión una catequista me decía, hay que ponerles a los niños la película de Mel Gibson, de la pasión, ¿no? Para que se asusten y se conviertan. Jesús va por otro lado. Propone otra cosa, la ternura, la compasión como medios para acercarnos a Él. ¿Por qué nacen esas condiciones? Para que la casa esté abierta. Si hubiera nacido en el palacio de Herodes, donde los reyes se oponían, solo hubieran ido los grandes de la corte, los grandes personajes, la gente rica. Los pastores se hubieran quedado fuera. Nace en una casa pobre, en un establo, para que todos podamos entrar. La puerta está abierta, a lo mejor ni puerta había. Si Herodes no fue porque no quiso, pero tenía la posibilidad. ¿Se animan a entrar? Sería la pregunta. Quiero terminar con este poema de Mario Benedetti, La visitadora. Era Belén y era Nochebuena la noche, apenas si la puerta crujiera cuando entrara. Era una mujer seca, harapienta y oscura, con la frente de arrugas y la espalda curvada. Venía sucia de barro, de polvo de caminos. La iluminó la luna y no tenía sombra. Tembló María al verla, la mula no ni el buey, rubiendo paja y heno, igual que si tal cosa. Tenían los cabellos largos color ceniza, color de mucho tiempo, color de viento antiguo. En sus ojos se abría la primera mirada, y cada paso era tan lento como un siglo. Temió María al verla acercarse a la cuna. En sus manos de tierra, oh Dios, ¿qué llevaría? Se dobló sobre el niño, lloró infinitamente, y le ofreció la cosa que llevaba escondida. La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta y luminosa. El niño la miraba, también la mula. El buey mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. La Virgen asombrada la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta y luminosa. El niño la miraba, también la mula. El buey mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. Era Belén y era Nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujió cuando se iba. María, al conocerla, gritó y la llamó Madre. Eva miró a la Virgen y la llamó Bendita. Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella. Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. Dentro, al fin, Dios dormido sonreía teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida. Muy feliz Navidad para todos.